Bueno, vamos empezando. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos acompaña Juan de Norvik, que nos va a dar una sesión increíble. Entonces, los voy dejando con él. Recuerden que esto hace parte de varias sesiones que vamos a tener dentro de Nexo. Y nada, les voy a dejar el link de nuestra comunidad en el chat para que puedan también unirse y estar al tanto de todas estas cosas que van a ir saliendo a nivel de sesiones. Vamos a tener eventos, vamos a tener también un par de encuentros presenciales pronto y muchas más noticias de ese tipo. Entonces, nada, Juan, son todos tuyos. Listo, Aleja, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Por aquí voy a compartirles pantalla. Me avisan si se ve. Y ahí Sí. pueden ver. Listo, excelente. Entonces, primero que nada, antes de ir a los temas, vamos a hacer un pequeño recuento sobre quién soy yo y cómo va a estar dividido el espacio para que así podamos de pronto familiarizarnos un poco más. Listo. Entonces, pues yo soy Juan Felipe Vélez. Me gusta mucho la tecnología, desde los 18 años llevo trabajando en tecnología. Me gusta mucho que me enseñen y conectar con las personas para poder aprender y lograr llevar un concepto difícil a algo muy sencillo. Es algo en lo que me he venido pues dando cuenta que es como parte de lo que soy, de lo que me gusta hacer, más que cualquier otra cosa, más que estar en rondas de capital o en pertenecer a startups y demás. Me gusta mucho pues como toda esta parte de aprendizaje. De hecho, en donde vivo pues actualmente tengo un programa de robótica para colegios y son programas que donamos y pues los chicos aprenden mucho para entender cómo va a ser esa vida después del colegio y lo que viene en la universidad. Entonces esa parte es como lo que me gusta hacer y vengo a compartir con ustedes. También vengo trabajando en cuanto a implementación de inteligencia artificial y blockchain en empresas corporativas aquí en la TAM. Ahora pues quiero traer como esto que hemos venido trabajando y pues también con el boom que tenemos de lo que es inteligencia artificial, pues como cada uno de los pilares fundamentales de lo que decía y lo que no decía, y también pues más adelante porque no poder hablar de blockchain. Listo. Entonces espero que se sienten ahí cómodos y vamos a abordar esto. Mucho gusto. Entonces, como les mencionaba, este espacio pues va a estar dividido primero en una parte técnica, donde vamos a entender conceptos, donde vamos a entender qué es contexto, memoria, qué es un arnés, ¿sí? Cómo todo esto se complementa para generar un flujo interesante para la IA, cómo saber qué debemos guardar, qué no debemos guardar en contexto y demás. Esto será pues como la primera parte. Después de ahí vamos a tener un pequeño demo para que veamos esto, cómo lo podemos llevar al código. Listo. Para que entendamos un poco esto cómo lo vamos a empezar a aplicar. Listo. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, resulta que todo esto empieza porque pues yo quería intentar construir un agente, ¿sí? Hace más o menos un año, el tema de inteligencia artificial. Entonces, eh, aquí estaba intentando construir, pero siempre llegaba a errores, ¿sí? No sé si de pronto de las personas que están acá entienden pues cómo se llega a lo que es un agente o han intentado construir un agente, ¿sí? Sin embargo, pues eso tiene unos flujos y unos pasos y una razón de ser. Entonces, pues para llegar allá yo tuve que, entre comillas, perder 6 meses, porque en realidad fue invertir ese tiempo para lograr pues aprender cómo es que en, en su fundamento, en la base, esto pues nos iba a traer un beneficio con el tema de construir agentes. Entonces yo les voy a mencionar 5 errores que noto, que yo he cometido y pues que espero que nosotros no cometamos para que podamos avanzar rápido en la creación de agentes y de lo que la IA es. Entonces acá la idea es que entonces ustedes me digan, no sé si de pronto pueden poner en el chat o algo relacionado con lo que es un agente, si han intentado entender qué es un agente, ¿sí? De pronto alguien por ahí entiende ya lo que es un agente, qué es lo que constituye un agente como tal.
¿O cuál es la diferencia entre otro tipo de herramientas con inteligencia artificial? Listo, por aquí en el chat. Es un modelo de inteligencia artificial, se le dan herramientas para que las ejecute. Es cuando un modelo de inteligencia artificial se le dan herramientas para que las ejecute. Perfecto, sí. Justamente de eso vamos a hablar, Jairo. Así es, vamos a tener herramientas. Entonces, todo esto hace parte de lo que un agente es, ¿sí? Básicamente un agente se va a diferenciar entonces de un chatbot, ¿sí? Porque es una entidad que tiene agencia y esa es la característica fundamental de esto, no hay más. ¿Cómo le vamos a dar agencia nosotros a un agente? ¿Sí? Un agente pues justamente va a tener ese concepto que nos mencionaron ahí, herramientas, que va a ser muy importante porque vamos a entender cuáles son las funciones. Por ejemplo, una herramienta puede ser buscar en internet, ¿sí? O enviar emails. Entonces esas herramientas las va a poder utilizar el agente. Pero aparte de esto tiene 4 componentes muy importantes que es lo que va a constituir todo lo que el flujo de la gente nos va a permitir hacer. Entonces lo primero que vamos a encontrar para que podamos distinguir un agente de un chatbot es un LLM, ¿sí? Que es básicamente un, un modelo, ¿sí? Una forma en la que se codificó unos procedimientos para entender la forma en la que un usuario va a interactuar con un sistema, ¿sí? Y después de esto entonces le vamos a poner otras 3 capas encima a ese LLM, porque hasta ahí pues tenemos lo mismo que un chatbot, pero luego le vamos a poner algo que es memoria, ¿sí? Entonces ya ahí nos encontramos una capa un poquito más lejos de lo que podría llegar a ser un chatbot, porque ahí vamos a poder recordar conversaciones previas o parte de la conversación actual que estemos llevando nosotros dentro de un proceso de aprendizaje con inteligencia artificial. De ahí vienen las herramientas, que es ese punto que nos mencionaba Jairo, y es donde podemos ponerle nosotros funciones, enviar emails, buscar en internet, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros debemos comprender para que veamos que es que la gente hay que darle funciones, hay que darle la posibilidad de que empalme diferentes procesos para que pueda ejecutar, porque ese va a ser el objetivo, que entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle, bueno, agente, usted puede enviar emails, entonces su objetivo es enviar emails, o su objetivo es buscar leads, listo, entonces ya tengo un objetivo y con eso voy a trabajar. Entonces esos 4 pilares pues van a hacer la diferencia entre tener un agente y tener un chatbot, ¿sí? Estos 4 pilares trabajando juntos es lo que va a hacer la diferencia dentro de nuestro sistema. Listo. Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un agente comercial, ¿sí? Por ejemplo, si recibe un lead, entonces un agente comercial va a recibir un lead desde un formulario. Si yo le digo a un chatbot, búsqueme un lead en este formulario, él va a ir a buscar el lead, pero se va a quedar esperando a que yo le dé otras preguntas o que le dé otro input. Mientras que un agente con su agencia, pues del formulario, si yo ya le definí unas reglas, pues va a ir a complementar esa información con LinkedIn o con otras herramientas, ¿sí? O si tenemos que decidir si ese lead es relevante o no, de acuerdo a unos parámetros, pues definirlo. Si tiene $1.000.000 en revenue, entonces pues podemos calificarlo como un lead. Y ya podemos ir nosotros con el mismo agente haciendo una decantación de qué posibles leads sí, qué posibles leads no. Y esto entonces es la parte diferencial entre lo que la gente va a empezar a ejecutar constantemente, ¿sí? Él va a empezar a tomar decisiones de acuerdo a los parámetros que yo ya le di al sistema, mientras que el chatbot no va a hacer eso, él siempre va a esperar un input, un input, un input, mientras que la gente pues se va a encargar de ir teniendo pues como esa agencia que les menciono, ¿sí? Entonces, ahora que estamos alineados con eso, con ese concepto de agencia, entonces vamos a irnos al primer error, ¿sí? El primer error básicamente está construido de la siguiente manera, y es que nosotros, creo que se mezclaron las, bueno, ya, el primer error es el tema de la memoria, ¿sí? Entonces, aquí, esto creo que se mezclaron, bueno, entonces, dentro de este primer error, lo que vamos a lograr nosotros es que empiece a construir eh, de manera ordenada. Nosotros vamos a empezar a construir sin que, sin que tengamos demasiadas reglas, sino que le demos unos límites claros. Entonces,
ese primer error va más hacia cómo nosotros empezamos a construir, ¿sí? Sin definir claramente el problema. Y esa parte es súper importante porque eso pasa a menudo y pues a mí me solía pasar y es que yo decía, pues quiero construir un agente que me ayude en ventas, pero eso no es específico, ¿sí? Porque hay muchos conceptos alrededor de una venta, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ser más específico, darle más contexto. Entonces ahí no se trata de empezar a picar código o a encadenar prompts con ChatGPT y empiece un prompt, dos prompts, tres prompts y ya construir una máquina de ventas. No, pues el resultado ahí va a ser una gente que hace cosas, sí, pues efectivamente, pero ninguna va a tener un proceso claro, un, como un paso a paso, ¿sí? Entonces, ahí básicamente esto pasa cuando no se define lo que significa, por ejemplo, cuál es la meta que le quiero determinar a la gente. Si no se especifican las condiciones de parada, entonces el agente va a empezar a ejecutar y va a empezar a alucinar y a crear cosas que pues en definitiva no hacen relación pues como a lo que yo quiero crear, ¿sí? Empieza a divagar y entonces no distingue entre tareas que se puedan automatizar y tareas que se necesiten supervisar, que eso también es importante, porque entonces hay algo y es mantener el humano en el loop, que es lo de human in the loop. Es básicamente que pues el agente puede ejecutar, pero yo tengo que definir unas reglas donde me tiene que hacer partícipe de lo que yo vaya a construir, porque si no, entonces pues el agente va a alucinar y va a llegar a cosas que no están determinadas por ese objetivo que nosotros le vamos a definir, ¿sí? Si no le definimos ese objetivo. Entonces, antes de escribir cualquier línea de código para poder evitar todo esto anterior, entonces es importante que nos respondamos como estas tres preguntas, tres o cuatro preguntas. Básicamente es lo siguiente y es ¿qué problema específico resuelve este agente? ¿Sí? Con esto ya nosotros sabemos para qué va a estar creado el agente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese output final que me debe dar el agente? Lo segundo es cómo sé que la gente está funcionando bien. ¿Sí? Yo a esto le tengo que hacer una auditoría. Si el agente procesa, entonces yo le tengo, si el agente procesa con Cloud, por ejemplo, yo tengo que llamar a un Gemini o a un ChatGPT y que me haga una evaluación de lo que Cloud creó, ponerlos a pelear, que no nos casemos con un solo modelo, que nuestro flujo diario sea tener un Cloud, un Gemini, un ChatGPT, ¿sí? Un Kimi, un GLM 5.2 o los modelos que quieran, contraatacándose para determinar, ¿sí? qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no, porque entre ellos mismos suelen darnos buenas respuestas cuando los ponemos como a que debatan. ¿Sí? Tampoco se trata de meterle 20 modelos para definir si el output fue bueno, no, pues también vamos a generar ya entonces hay un problema en la forma en la que se va a analizar la información. Entonces también tenemos que ser mesurados. Eso también es otro punto que la idea es que nosotros no, porque conozcamos muchas herramientas, no las metamos todas en una solución. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. La tercera pregunta sería entonces, ¿cuándo el agente debe decir no puedo y escalarlo al humano? Que es ese punto de el humano en el loop, ¿sí? O human in the loop, que es básicamente que de acuerdo a las reglas que nosotros definamos, entonces no sé cómo responder esto porque el contexto que tengo, el arnés que tengo, bueno, todo el englobe de lo que sería el contexto, ¿sí? No puedo responderlo porque no voy a inventar una respuesta. Me dijeron, no puedo inventar respuestas, ¿cierto? Si no se puede determinar a partir del contexto, pues pregúntele al humano, que es el que está ahí en el teclado día a día, que conoce el modelo de negocio y sabe qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces ahí es importante que cuando el modelo no sepa, pues, o el agente no sepa, nos pregunte y validamos, que eso a veces pasa cuando ya, por ejemplo, estamos desarrollando, ya yendo pues un poco más al caso de desarrollo de software, cuando hacemos spec driven development, que nosotros definimos unos specs, y pues si él llega a un spec y no sabe qué herramienta usar, qué tecnología usar, bueno, pues nos pregunta y nosotros le indicamos. Si hay que instalar un nuevo skill porque no sé cómo generar un video de 15 segundos, pues bueno, entonces instalamos un skill de Hyperframes que nos permita hacer una creación pues como de un video fácil de 15 segundos, ¿sí? Entonces es como ir
permitiendo que la gente también converse con nosotros, no dejarlo trabajar totalmente solo, ¿sí? Que eso es falso, ¿sí? Que uno se sienta, lo pone a trabajar, regresa a las 2 horas y ya está todo listo. Pues yo necesito también saber qué es lo que está haciendo, hay que medir eso, ¿cierto? Siempre tenemos que medir este tipo de cosas y que nos mantenga ahí activos. Y bueno, y también hay algo importante y es definirle a la gente qué pasa si ese agente se equivoca. Listo. Entonces, hay un ejemplo concreto, puede ser, en lugar de quiero un agente que maneje leads, si por ejemplo si voy a crear un lead, entonces le puedo decir algo un poco más completo y es quiero un agente que tome los leads de tal CRM, verifique que tenga más de 10 empleados y más de 1 millón de revenue. Si se cumplen estas características, pues llame una herramienta. ¿Cuál herramienta? Enviar una secuencia de emails. O si no cumple las características, pues llame otra herramienta con la que pueda almacenar los emails en un follow-up list y pues de tal manera que pues vaya haciendo un follow-up después de esos usuarios, ¿sí? Entonces esta es la manera en la que podemos empezar a evitar y empezar a generarle un poco como de límites a la gente, ¿listo? ¿Sí? Ahí no sé qué haya pasado con la otra slide y me disculpan, no la vi por acá, ¿sí? Pero entonces básicamente esta sí era la slide que seguía, ¿sí? Que es básicamente la memoria, ¿sí? Como los humanos, pues los agentes también tienen memoria. Y de hecho cuando estamos programando estamos ahí atentos a que no se nos acaben que no se nos consuma todo el contexto de tokens, porque si no nos asustamos y pues ya paró la ejecución y toca esperar a que se renueve el contexto, ¿sí? Entonces ahí lo importante es que podamos hacer una buena gestión de la memoria, porque hay memoria a corto plazo y hay memoria a largo plazo. Entonces me dirán, pues, o sea, pero ¿cómo podemos optimizar esto un poco? ¿Sí? Porque pues debemos entender que el agente, ¿sí? Debe poder autogestionar esto. Entonces para esto pues lo que se puede hacer es que en estos dos tipos de memoria nosotros en la conversación actual pues vayamos un poco más allá y ejecutemos como un framework sencillo. Casi que en todo lo que vamos a ver, uno siempre se empieza a plantear como paso 1, paso 2, paso 3, como un framework, ¿sí? De tal manera que entonces vamos a hacer como un resumen adaptable donde yo en mi conversación actual, pues yo no dejo que eso siempre se llene de tokens, sino que si yo ya le escribí unos 5 o 10 prompts, empieza a hacer una función de compactar el contexto, ¿sí? De tal manera que pues sea con Open Code o con Cloud Code o con la herramienta que usen, pues logren compactar a un archivo, sea en formato JSON, para que tampoco se quede compactado el contexto dentro del mismo chat. Listo. Entonces sería compactar hacia un archivo formato JSON, donde nosotros podamos llevar esa memoria a un archivo que la próxima vez que necesitemos ejecutar algo, pues ya lo tengamos nosotros como en un output donde es básicamente el resultado de un análisis previo. Entonces ese archivo en formato JSON, de pronto para los que no sean técnicos, pues un formato JSON es un archivo en formato clave valor, ¿sí? Donde pues se puede almacenar diferentes tipos de datos, ¿sí? Podemos almacenar eh, todo lo que sean cadenas de caracteres o pues todo lo que sea hexadecimal, ¿cierto? Pues podemos tener símbolos, podemos tener números, letras y todo lo que necesitemos. Entonces esto va a hacer que nuestra memoria sea un poco más selectiva y nos permita entonces guardar pues como justamente lo que necesitamos para que la próxima vez que vengamos esa memoria de largo plazo se fortalezca y nos permita a nosotros hacer unos mejores desarrollos. Y así la memoria como tal del cloud no se llena tanto de ese contexto que queremos ir trabajando, listo. Porque si no hacemos esto, cada vez que iniciemos un nuevo chat, entonces pues va a ser de la siguiente manera. Es como si el agente no tiene memoria, ¿sí? Entonces es como un médico que cada vez que entra a su consultorio pregunta el nombre suyo, ¿sí? Entonces usted llega al consultorio y es su médico de cabecera
y pues él va a llegar ahí, le va a preguntar su nombre cada vez que usted llegue, pues o sea, eso no tiene sentido porque él ya lo conoce a usted, sabe cuál es su historia y entonces pues debería conocer cuáles son sus dolencias. Asimismo debe hacer esto, pues la idea es que nosotros pues tengamos una gente que tenga la memoria suficiente para que no se confunda, se vuelva lento y pues a veces repita cosas que pues ya debería tener en el contexto. Listo. Ah, bueno, y un punto importante ahí que se me olvidó mencionarles es el tema de los tags. Por ejemplo, no sé si han visto en redes sociales, supongo que la mayoría utilizará redes sociales, pues hay algo que se llaman hashtags, ¿sí? Entonces puedo empezar así como en redes sociales o en Notion, o para los que tengan diferentes contextos, pues sí, hashtag o tags en Notion. Entonces yo puedo también taguear el contenido para que tengamos una forma de filtrar temas, tópicos, ¿cierto? Pues que tengamos allí como tal relacionados con un contexto. Esto también nos va a permitir hacer una búsqueda rápida dentro de la memoria del sistema que estemos construyendo. Listo. Espero que todos vayamos claros hasta ahí. Ya esto, digamos que esa parte de la memoria, pues podemos llevarla a una forma muy técnica, por ejemplo en Python, o ir a un N8N, o ir a un mismo chat con Cloud Cowork, ¿sí? Sin embargo, pues con LangChain hay unos métodos específicos para poder hacer este tema de compactar la memoria, ¿sí? Aparte de eso, también podemos utilizar bases de datos vectoriales, ¿sí? No sé, ir a un Pinecone o todo lo que quieran utilizar, pues lo podemos utilizar como herramienta para guardar embeddings y todo lo que necesitemos de nuestro sistema, listo. Y ahí hay algo que también puede ser simple y efectivo, que es lo que les mencionaba. El archivo JSON, si no quieren ir a una base de datos, pues mantener el archivo JSON que les mencionaba. Yo lo hago así a veces, dependiendo también de lo que tengamos que implementar, ¿sí? Sin embargo, pues esto siempre, como son sistemas, tú lo puedes llevar al nivel de complejidad que quieras. Y dependiendo también de lo que amerite el digamos, el sistema, ¿listo? O la solución que tengan que desarrollar. Entonces, acá les pregunto, eh, puede pensar pero no puede ejecutar, ¿sí? Esa es una forma en la que básicamente el sistema, nosotros pues, diríamos en nuestra mente, pues ya tiene una forma de pensar, o sea, ya lo han venido entrenando con un montón de data, el sistema me puede hacer cálculos financieros, puede estar en un montón de espectros de la vida diaria, ¿cierto? Que puede modelar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues eso es solamente pensar, pero no le estamos dando cómo articular, cómo llegar a otro sistema e interactuar, ¿sí? Entonces tenemos que darle puntos de conexión. Ahí hay algo importante y es que pensar es válido, ¿cierto? Porque pues, si no pensamos, pues no logramos discernir una idea, no logramos generar conocimiento y pues la forma de que uno puede aprender pues más rápido es enseñando, ¿cierto? Pues esa es la mejor manera de aprender, aunque no se sepa nada, pues uno enseña y ya va aprendiendo. Entonces, esta forma es la que la inteligencia artificial pues va a guardar información, ¿cierto? Pero no va como tal a tener cómo ejecutar. Entonces, ese error número 3 que trabajaríamos aquí es no darle funcionalidades, no darle herramientas para conectarse con el mundo externo, para ejecutar acciones con otros sistemas. Esa parte de construir un agente que solo pueda pensar no va, porque entonces no va a poder actuar, no va a poder ejecutar. Entonces, como tal, un agente que solamente genera texto, pues es un chatbot, sí, como glorificado, o sea, tiene un montón de capacidades de pensar, pero no ejecuta. Entonces, ahí las herramientas, ¿sí? Las herramientas pueden ser buscar en Google, leer archivos, ejecutar código, enviar emails, escribir en una base de datos, llamar una API externa, ¿sí? Cualquier acción que ustedes se puedan imaginar a través de cualquier verbo
pues que la pueda ejecutar el chatbot. Si ya sabe pensar, si ya sabe cómo entender otros sistemas, pues démosle herramientas para que pueda ejecutar, porque ya sabe cómo filtrar leads, cómo calificarlos, pues démosle la oportunidad de que le envíe emails, que empiece a calentar el lead, ¿cierto? Y que haga otro montón de procesos relacionados, por ejemplo, como en el levantamiento de los requerimientos para un lead, ¿sí? Entonces, la idea es que no dejemos ahí a la gente atrapado en ese vaivén solamente de conocimiento, sino que también ejecute. Listo. Esto lo digo porque pues yo también lo viví ha sido parte de mi experiencia, ¿sí? Entonces, hay que definirle esas herramientas que pueda usar, skills, todo lo que necesitamos o que queramos darle para que ejecute, pues que lo haga. Obviamente enfocado o encaminado siempre al objetivo del chatbot, de la gente, perdón. Sí, porque pues si no le tenemos un objetivo claro, pues también le podemos meter un montón de herramientas que tampoco las va a usar, ¿sí? Entonces ahí pues es importante también tener en cuenta que la gente use herramientas como tal que sí va a implementar en el futuro, ¿cierto? O sea, que sí tenga herramientas que va a implementar en el futuro, porque si no, pues también puede empezar a caer en algo que es darnos, ¿sí? Como una respuesta genérica, y esa respuesta genérica pues no va a estar basada en datos reales en muchas de estas ocasiones, sino que va a estar encaminada hacia datos que él se pueda empezar a poner ahí a alucinar, ¿sí? Entonces la idea es que también esté encaminado hacia ese objetivo. Y también el otro punto que nos puede llevar a un error es que la gente use herramientas equivocadas o que las use mal, ¿cierto? Entonces que envíe emails, pero que envíe emails no de seguimiento, sino que envíe emails de promoción para la venta de una paleta, pues que no tiene nada que ver con el objetivo que era filtrar leads y enviar un follow-up, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros seamos muy claros en todo lo que definamos, en qué herramientas puede consumir y cuál va a ser el objetivo, ¿sí? Para esto, entonces yo les propongo que para evitarlo tengamos tres sencillos pasos, ¿sí? Lo primero es definir las herramientas con precisión. Entonces decirle la herramienta es eh, motor de envío de correos. La descripción de la herramienta es enviar correos solamente cuando los leads estén calificados. El input schema, que es básicamente qué datos necesita de input para poder empezar a trabajar o generar esa acción. Y el output schema, básicamente qué va a devolver como tal después de ejecutar una herramienta. Entonces, después de enviar los emails, ¿qué me debe enviar a mí? Un correo de seguimiento donde diga cuáles fueron los emails que se pudieron enviar y cuáles no, cuáles rebotaron. Ah, listo. ¿Cuál fue la tasa de rebote? Listo, bueno. Entonces, que todo eso yo lo tenga definido en cada herramienta, que no sea solamente decirle la herramienta o el skill es Hyperframes y vaya y consulte y ya. No, pues la herramienta que puedo utilizar es Hyperframes. De esta manera la puedo usar. Yo siempre le voy a enviar los datos de esta manera y el output va a ser este, ¿sí? Lo mismo, ese output también se puede validar. Cada vez que haya un output lo podemos contravalidar con otros sistemas. Eso es importante. Listo. De ahí, entonces el paso 2 sería que con eso que ya le definimos a la herramienta con precisión, le enseñamos a la gente cómo pensar con las herramientas, ¿sí? Entonces, en el sistema o en el prompt que nosotros le demos, cuando le digamos, por ejemplo, que necesitamos información en tiempo real, es porque el agente ya va a ir a entender que debe utilizar la herramienta de búsqueda, por ejemplo, de Google. ¿Sí? Si necesitamos información en tiempo real, que vaya y busque en Google o en cualquier motor de búsqueda que tenga, pues no tiene que ser Google, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero que siempre tengamos la posibilidad de que si necesitamos información en tiempo real, siempre vaya a Google. Entonces hay que enseñarle a la gente que con algunos pasos que tiene que ir a hacer esas búsquedas de información con tal herramienta, siempre que le pregunten por información en tiempo real. Eso es válido también porque eso nos ayuda a fortalecer el sistema cuando le enseñamos. Porque pues nosotros intuimos que eso ya está entrenado y va a ir a hacer la búsqueda en algún motor de búsqueda. Pero pues puede fallar porque no sabe cómo utilizarlo, ni cuál es el input esperado, ni cuál es el output esperado, ¿cierto? Entonces ahí importante definir cuál sería la forma en la que debe utilizar la herramienta. Y el tercer paso es validar el output. Como digo, siempre que haya un output, validarlo. Entonces aquí debemos validar que tenga sentido. Entonces por eso poníamos acá el tema de
reaccionar versus function calling, ¿sí? Entonces acá no es llamar herramientas por llamar, sino que de verdad ejecute acciones con un contexto, listo, con una forma de ejecutar cada una de las herramientas. ¿Alguien? No sé si de pronto Aleja me puede ir ayudando con las preguntas, que es que no veo las preguntas por acá. Pues espérense a ver si las puedo pasar para la otra pantalla, Claro. que veo varias preguntas y también me gustaría ir respondiendo. O si quieren las respondemos apenas terminemos la parte eh, como tal técnica. Ya me dicen si quieren que lo hagamos así o empezamos a responder. También díganme cómo quieren que hagamos. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces voy a dejar las preguntas acá y ya las respondemos. Perfecto. Ya por ahí veo OpenCloud, Hermes. Perfecto, MCPs. Genial. Listo. Entonces, perfecto. Para darle ahí cierre a esto, a esta parte entonces de los agentes, en qué herramientas, de cómo deben llamar las herramientas, perdón. Entonces, siempre que vayamos a hacer una ejecución, por ejemplo, vuelvo al mismo caso, generar leads, entonces debemos definirle qué herramientas puede usar y cuál es la forma de llamarlas. Eso va a ser primordial para que la gente no sea solo como un cerebro ahí, sino que también tenga la forma de ejecutar esas ideas que él puede pensar. ¿Sí? Listo. Error número 4. Este error es importante porque así como en los sistemas, uno en la vida también pone límites, ¿cierto? Entonces, yo en la vida pongo un límite con una persona o con un grupo de amigos, ¿cierto? O me pongo un límite a mí mismo de decir yo tengo sí o sí que estudiar 8 horas diarias o tengo que trabajar o no sé, hacer deporte, ¿sí? 1 hora diaria y sí o sí me tengo que poner límites. Entonces, no poner guardrails es básicamente como tener la forma de darle límites a todo este sistema de agentes que estamos creando, ¿sí? Porque el agente va a tender a hacer lo que le dé la gana, va a tender a ir a hacer un montón de vainas que pues son alucinaciones y esos límites pues son importantes, entonces podemos hacer como le dicen guardrail en español, que es, o guardrail, ya ahí me disculpan la pronunciación, pero los guardrails básicamente nos permiten es eso, estar siempre atentos de cuáles son esos límites que podemos darle al sistema, obviamente sin comprometer puntos de seguridad, que es súper importante, porque aquí pues en los límites siempre tenemos que darle permiso hasta ciertas instancias a la inteligencia artificial, tenemos que tener unos límites claros, ¿sí? Para que el agente haga lo que esperamos. Si un agente no tiene guardrails, es básicamente como un colaborador nuevo al que le están haciendo una inducción, ¿sí? Y nunca le dijiste hasta dónde puede llegar, ¿sí? O qué no puede hacer. Y entonces esa persona pues va a empezar en la empresa a hacer un montón de vainas, pero pues no va a estar descarriado, no va a procesar la cultura organizacional, no va a procesar los proyectos como se requiere, porque pues ni siquiera va a saber qué proyecto tiene que hacer. Entonces, parte importante de esto es que nosotros con los guardrails pues definamos esos límites. Entonces, ahí pues, ¿qué puede salir mal? Evidentemente, pues si no hay límites, casi que la mayoría de cosas, porque puede que la gente le atine a la primera o segunda, a primero o segundo prom, pero no va a ser lo mismo si yo tengo unos lineamientos definidos. Entonces ahí que puede salir mal, el agente puede revelar información de la empresa, por ejemplo. Entonces no le definimos que es que no podía ir a consultar la base de datos en la tabla, no sé, por ejemplo, empleados, ¿sí? Y entonces ahí botó toda la información en el mismo chat de todos los empleados. Entonces imagínense toda esa información ahí expuesta, por ejemplo, en este sistema. O por ejemplo que tome acciones irreversibles sin confirmación, por ejemplo que elimine 1000 registros en una base de datos. Pues si uno no le da esos límites, uno no le pone
ese límite de que no puede eliminar sin preguntar o no puede ejecutar una acción en base de datos sin tener una previa confirmación de ciertas y ciertas personas, entonces pues eso se va a volver algo inmanejable, ¿sí? Siempre debemos intentar darle límites importantes a la gente. Por eso, entonces, a toda gente inicialmente se le pueden dar como 5 guardrails para iniciar. Igual podemos tener más. Pero, por ejemplo, el primer guardrail que haríamos es como cuáles son esos permisos mínimos que la gente, ¿sí?, solo puede hacer para que pueda ejecutar su trabajo de manera óptima sin comprometer la información de la empresa o de algún sistema específico, ¿sí? Entonces, la idea es que la gente no defina solo cuál es ese permiso mínimo, sino que nosotros le determinemos cuál es el permiso mínimo. Entonces, vas a ejecutar una query en base de datos. Ah, listo, sí, solamente tienes permiso de hacer lectura de esta tabla, ¿sí? Por decir un ejemplo, si es que somos arriesgados y vamos hasta la base de datos con la IA y le permitimos interactuar allá, ¿cierto? Eso ya es a discreción de cada quien y de cómo maneje sus permisos, ¿cierto? Pero digamos, puede hacer una lectura básica de cuáles son los productos que tenemos para mostrarlos y pues luego hacer un posterior cálculo de cuál fue el ROI, no sé, de este mes o alguna vaina así, pero que tenga ese permiso mínimo, ¿sí? Porque una gente pues no puede tener acceso a otros archivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál fue la contabilidad del mes? Pues no debería tener permiso a esos archivos, ¿sí? Debe tener permisos claros. Es como en la nube para los que son desarrolladores. En la nube uno define permisos y pues hay usuarios, hay roles y pues yo debo tener un rol específico para la IA donde yo le diga, bueno, usted puede hacer lectura y pare de contar. Luego de ahí, importante, el segundo guardrail, pues darle como confirmación para acciones destructivas. Entonces, si le damos permiso de que elimine, entonces que primero, ahí vuelve el human in the loop, primero nos diga, bueno, quiero eliminar esto, papá, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, vas a eliminar 1000 registros, listo, entonces, ¿son 1000 registros de qué? ¿Sí? Si es que le queremos dar hasta ese nivel de permisos, ¿sí? La idea es que esa confirmación para acciones destructivas la tengamos ahí marcada. Otro punto importante, el rate limiting. ¿Sí? Básicamente, pues eso ya viene, todos estos son de conceptos pues que ya vienen de sistemas. Pero entonces ahí, pues la idea es que la IA también los mantenga presentes. La idea es que con el rate limiting, cada vez que consulte un recurso, se le presente como un máximo número de consultas. Entonces le decimos, máximo puedes en un minuto consultar 10 veces el recurso. Si vas a consultar una 11ª vez, pues te bloqueo, hermano, porque aquí no puedes pasar. Esas llamadas no me parecen prudentes, ¿cierto? Para el flujo del sistema no son prudentes, entonces tenés que esperar un segundo, 3 segundos, listo, entonces volví a los 3 segundos, ¿sí? Pero que él entienda que es que no puede estar haciendo peticiones, tiene que optimizar el recurso, tiene que estar ahí claro en la jugada de qué es lo que puede pedir y cada cuánto, listo. Un cuarto punto importante sería la validación de outputs. Aquí, pues básicamente con la verificación de la segunda respuesta es como lo que he venido mencionando. Siempre pongámosle otro sistema que valide que eso que generó sea algo razonable, ¿sí? ¿Con qué? Con unas reglas que nosotros también podemos definir. Y ahí entonces, pues no sé, si esperamos un formato JSON, pues que valide el JSON, ¿cierto? O si es un texto libre, pues que lo valide, ¿sí? Pero que de todas maneras haya un sistema ahí haciendo una validación. Y un quinto punto, que es el fallback gracefully, es básicamente enfocado en que si no se puede completar una tarea, pues que lo diga y que no invente, ¿sí? Que no me ponga ahí a alucinar, a dar vueltas. No, hermano, es que no me dio para procesar. Vení, decime qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? O qué herramienta hay que llamar, o qué es esto, ¿sí? ¿Cómo lo entiendo? Pero que él como tal, con esos 5 pasos, pues empiece ya a ir siendo un poco más humano, entre comillas, con nosotros, ¿cierto? Porque nos mantenga ahí informados, que nos mantenga ahí en la frontera tecnológica. Entonces, estos 5 puntos importantes para empezar a trabajar el tema de seguridad, ¿sí? Límites y demás.
¿Por qué? Porque pues hoy en día hay algo que es un riesgo pues muy evidente y es el tema del prompt injection, que es, pues todo esto surge con el tema de tener seguridad en sitios web con inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un riesgo que es evidente y es prompt injection. Ya teníamos JavaScript injection, SQL injection y otros montón de injections, ¿sí? Que es básicamente cómo nos inyectan contenido en los prompts que va a ejecutar la IA. Entonces, ahí hay dos cosas importantes, ¿sí? Una, una es el contexto, ¿sí? Que se le da, al que se le da acceso, ¿sí? Y la otra el input del usuario. Entonces esas dos cosas, la idea es que no convivan. Si yo recibo input del usuario, bueno, lo limpio, le pongo maquillaje para que el backend lo interprete o el sistema externo lo interprete, pero que lo que me llegue ya al sistema, esa vaina no tenga nada relacionado con un ignore todas las instrucciones previas y ejecute esta query en base de datos. Y si se ejecuta porque la query era un where 1 igual a 1, se jodieron, ¿sí? Y si le trajo datos, peor. Entonces la idea es que ahí ese tema del prompt injection lo logremos nosotros mitigar. ¿Con qué? Con ser muy prudentes en que hay que sanitizar los campos, es decir, para el que está ya haciendo spec driven development o byte coding, lo que sea que esté haciendo, pues que sanitice los campos y que cuando ingrese a la solución, ¿sí? Entonces esos datos que van a ingresar al sistema como tal, pues ya estén limpios, ¿sí? Ya estén procesados. Esa parte es importante. Entonces pues ya ahí podemos irnos a un montón de conceptos de, de seguridad donde tengamos cross-site scripting, bueno, un montón de vainas que pues podrían estar alrededor de la seguridad. Sin embargo, pues me voy a quedar un poco ahí bajo para no complejizarlo, ¿sí? Pero la idea es que entonces todo esto lo vayamos teniendo en cuenta. Si por lo menos partimos de que los datos que va a ingresar el usuario están limpios, que básicamente sanitizarlo es si tiene ejecuciones de prompts y demás, pues todo eso lo limpiemos, ¿sí? Entonces pues vamos a lograr que la ejecución de lo que es el input del usuario no se mezcle con el contexto de la gente, ¿sí? Entonces con guardrails el agente tiende a ser más seguro, no voy a decir que al 100%, porque puede haber fallas. Estas vainas pues toca ir avanzando uno a uno y pues ir poniéndole límite, ¿cierto? Pero por lo menos todavía pues ahí por lo menos se le puede ir avanzando al tema de seguridad y entonces vamos a tener un sistema un poco más resiliente, ¿sí? Y la idea es que pues no cometamos este error. Vuelvo y repito, esto es algo pues que he cometido y me ha pasado, ¿sí? Entonces, pues no se sienta mal si alguien también lo ha hecho o no ha implementado este tipo de cosas. Pues la idea es que lo empecemos a hacer. Y si ya lo han hecho, qué chévere que conectemos y revisemos qué más se puede hacer, ¿sí? A mí me gusta mucho aprender sobre esto y pues yo no me las sé todas. Entonces, importante que también si hay alguna acotación que hacer, se haga. Listo. Ahí ya hemos abordado 4 errores, ¿sí? Este último error está muy pensado del lado de el sobrepensar, todo lo que es sobre ingeniería, ¿sí? A veces nos gusta complicar lo que es simple, ¿sí? Entonces tenemos un to-do list y le queremos meter inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Sí? A menos de que pues ya la herramienta sea como tal, una herramienta que me va a recordar a mí, ¿sí? Cada cierto tiempo que tengo este to-do, bueno, y eso me va a actualizar un flujo en Jira o en ClickUp o lo que sea, bueno, eso ya es otro cuento, pero cuando queremos implementaría, pues la idea es que sepamos para qué lo vamos a hacer, ¿cierto? Que de verdad determinemos que esto va a ser un producto que pues sí necesita IA o sí necesita ciertas herramientas o ciertas tecnologías. Esto siempre va a ser como pues construir un MVP, que es partir de lo mínimo y ya ir agregando cosas a medida que vayamos validando, porque si no hay validaciones, pues para qué yo tener una escopeta para matar un mosco si pues evidentemente pues no va a funcionar el experimento muy bien, probablemente no le pegue a la mosca, o si le pego pues ya es demasiada fuerza, pues hay uso de fuerza ahí, ¿cierto? Es un ejemplo ahí raro, pero bueno. Y entonces el tema del overengineering, ¿sí?
la idea es que no lo hagamos, ¿sí? No le metamos un montón de herramientas a un agente, ¿sí? Que no necesita un LangGraph, un CrewAI, un AWS Bedrock y un montón de herramientas o sistemas que al final del día pues lo único que necesitaba era un rack simple, ¿sí? Tenía un quadrant y básicamente Redis, y con eso ya hacía pues como una ejecución simple de un contexto, ¿sí? Entonces la idea es que sepamos muy bien cuál es el objetivo y ese resultado, la idea es que lo podamos medir y con esto nosotros medir que el agente como tal sí necesita esas herramientas. Por eso arriba les decía, pues saber para qué va a utilizar la herramienta, porque si no, pues evidentemente vamos a tener un montón, vamos a tener una navaja suiza, ¿sí? Pero no vamos a saber cómo usar todo eso. Entonces la idea es que ese amalgama de cosas que le vayamos a meter a la gente funcione, ¿sí? La idea es no tener un agente que sea decir hola mundo, ¿sí? Y que tenga 27.000 archivos, un montón de dependencias, de servicios cloud y un microservicio solamente para decir hola mundo. No, pues la idea es que seamos prudentes con lo que queremos implementar, ¿sí? Entonces hay cosas que, pues hay conceptos que básicamente hacen que el sistema sea cíclico, que no sea cíclico, ¿sí? Y entonces esto pues nos va a permitir a nosotros, así como los DAGs, LangGraphs y otras herramientas, ¿sí? Que sepamos en qué momento utilizarlas, ¿sí? Porque pues las abstracciones innecesarias quizás en el futuro pues no las necesitemos, y los patrones de arquitectura de software empresarial aplicados a un script, pues la idea es que pues si necesitamos una arquitectura limpia, hexagonal o lo que sea, pues sí se puede adaptar, o si en realidad podemos empezar con un monolito y probar y después meterle ahí, ponerle plata y poner una arquitectura robusta, pues bueno, lo hacemos, ¿sí? Pero que la forma en la que podamos proceder siempre sea la manera más prudente. No estoy diciendo que la mejor forma de iniciar sea un monolito, no, pues, o sea, eso depende de los sistemas. No puedo aquí dar por sentado que esa es la regla, no. O sea, hay formas de iniciar sistemas y pues siempre tiene que ser de la manera más prudente, ¿cierto? Que cumpla con el objetivo. Entonces, aquí la idea es que no tengamos tantas capas, ¿sí? Y que la integración de los servicios pues nos aporten valor real. Parte de esto, ¿sí? Puede que haya unos casos en los que sea importante tener complejidad, ¿sí? Que es, por ejemplo, si tengo un equipo grande, si el dominio del problema está genuinamente adaptado y ya lo requiere, ¿sí? Si tenemos feedback, que para mí ese es fundamental, si tenemos feedback de usuarios reales, esa parte pues yo diría, bueno, si tenemos feedback, entonces pues ya podemos ir metiéndole más juguetes al sistema y pues podemos agrandar, no sé, el agente, tener más contexto, bueno, más herramientas, ¿sí? La idea final de todo esto es que, o sea, siempre pensemos claro, ¿sí? Y no complejicemos pues como tal el, el sistema o el agente. Listo. Uy. Entonces, acá les voy a compartir un framework sencillo y ya de ahí pasamos como tal a un demo rapidito de esto que le pasó ya. Pasamos a un demo donde les va a mostrar una arquitectura que tiene como todos estos conceptos mezclados con Spec Driven Development. Listo. Entonces, en este framework nosotros lo que hacemos es pues básicamente enfocarnos en 4 puntos, y es cuál es el problema, cuál es la decisión, qué acción debo ejecutar y cuál es el resultado. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es recibir leads de una landing page, y de ahí de esa landing page entonces vamos a hacer una calificación por el tamaño de empresa y debemos responder en menos de 5 minutos. Eso es un problema, ¿sí? Que pues le vamos a dar solución con un agente. La decisión entonces va a ser lo que tengo que hacer con la data que recolecte ahí. Si por ejemplo los empleados son mayores o iguales a 10 y el revenue es mayor o igual a $1.000.000, pues es un lead calificado. Si no, no es calificado, ¿sí? Y entonces pues no vamos a hacer nada con ellos en este momento. Básicamente de ahí ya entonces tenemos que pasar a la acción. Ya sabemos qué decisión hay que tomar, hay que pasar a la acción. Entonces
enviamos al calificado, le enviamos un email de bienvenida, y el que no esté calificado, pues le enviamos una secuencia, ¿sí? O básicamente lo ponemos en un momento diferente a un follow-up, listo. Y de ahí el resultado. Entonces registrar el email, si se envió o no se envió, si la respuesta del email se dio o no se dio, si el meeting quedó agendado o no quedó agendado, ¿sí? Y ya de ahí tener unas métricas, entonces empezar a definir cuáles son esas métricas. Entonces aquí tendríamos dos tipos de inputs, uno que iría a las métricas y otro que iría a cuáles fueron las etapas del registro que tuvo el lead, ¿sí? Entonces esta es una forma rápida de poder saber cómo debe actuar el agente. Listo. Y pues vamos a pasar al demo. ¿Sí? Entonces aquí pues es un proyecto sencillo. Ya ustedes me dirán, ahí se puede ver, ¿sí? ¿Vio la terminal? Sí, Juan. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un proyecto sencillo. Este proyecto pues fue creado con el propósito de la clase, ¿sí? Y nosotros pues digamos que todo lo que hacemos para poder condensar todo esto que vimos, que es básicamente resumirlo en tener un buen contexto, tener límites, ¿sí? Y de ahí para allá pues investigar y meterle pues como diferentes cosas. Pues nosotros lo que hacemos es que en este caso pues trabajamos con Open Code y mezclamos varios modelos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente: nosotros tenemos una estructura así, ¿sí? Y con esto nosotros definimos desde Spec Driven Development qué es lo que queremos construir, cómo lo queremos construir, qué roles deben estar involucrados, cómo se debe ejecutar cada uno de esos roles, en qué momento, qué dependencias de desarrollo de software deben ejecutar, ¿sí? Y con esto pues ya entonces entender también cómo guardar los datos en base de datos, eh, mantener un contexto actualizado de lo que vamos a construir. Listo. Entonces podemos partir de algo muy sencillo y son los specs, ¿sí? Aquí pues mil maneras de hacer un spec, ¿sí? Lo podemos complejizar tanto como queramos. Yo les voy a mostrar una forma sencilla de hacerlo y ya cada quien pues puede complejizarlo tanto como quiera. Inclusive hay personas que lo hacen con carpetas y cada carpeta pues tiene el spec definido y otro montón de niveles de acceso que se le da como con ese sentido de guardrails a la ejecución de la IA. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es básicamente un contexto del producto que va a ser un constructor de arquitecturas para AWS. Entonces, el sistema como tal, el objetivo, ¿sí? O el problema que va a solucionar es que vamos a lograr implementar, ¿sí? una interfaz gráfica que me permita validar una arquitectura sencilla de AWS, saber si está buena o no está buena. Entonces, cada spec pues va a tener su problema y su meta, listo. El objetivo general es el que les acabo de decir, esa plataforma que valida arquitectura. Ya de ahí para allá entonces, a cada spec le definimos cuál es el problema, cuál es la meta, cuál es el scope. Entonces vamos a ver qué está en scope y qué no está en scope, qué es el alcance, ¿sí? Aparte de eso vamos a tomar algo de lo que es la eh, software engineering, que es básicamente todo lo que tiene que ver con creación de historias de usuario. Pues que esto ya suena un poco trillado, porque pues esas historias de usuario se van como automatizando y cada vez se van volviendo un poco más extensas o un poco más, eh, digamos que en su taxonomía cambian, ¿sí? Pero pues igual le mantenemos como ese ciclo de que pues por cada spec debe manejar una historia de usuario. Entonces decimos cuál es la historia de usuario, por ejemplo, en este caso manejamos algo que es el MVP Success Criteria, ¿sí? Que esto pues, nos va a permitir que dentro del MVP se conserve cuál es ese criterio que se debe manejar, cuál es el agent routing, que esto es importante porque entonces aquí le vamos a decir dentro del spec a qué rol debe ir a consultar para saber cómo ejecutar el spec y quién lo va a ejecutar. Entonces miren que aquí le decimos cuál es el conceptual role y el executable agent. Listo, y por aquí tenemos una acceptance criteria y una verificación. Listo. Aquí en el agent routing me va a detener un momento,
para que avancemos un poco rápido y no quitarles mucho tiempo por si alguien quiere ir a ver el partido. Entonces, acá, por ejemplo, va a utilizar el arquitecto. Entonces, el arquitecto, miren la taxonomía que tiene. Tiene un primer encabezado donde le decimos cuál es la descripción del de lo que es el rol de arquitecto, ¿sí? O lo que el agente de arquitecto debe hacer. Entonces, en este caso tenemos Design, Architecture, Data Contracts and Specs Before Implementation, ¿sí? Esto está genérico, entonces pues cada quien lo hace como quiera. Es para mostrarles cómo configurarlo. Le ponemos cuál es el modo, si es un subagente, es un agente, si se debe procesar en background, no. El modelo, entonces yo le pongo, no sé, procesalo con el OpenAI GPT 5.5, listo. Y le doy permisos. Entonces aquí empezamos a trabajar temas de guardrails. Miren que yo le doy permisos y cada vez que el arquitecto vaya a ejecutar algo, él puede editar pero pregunta. Y para ejecutar un comando en Bash, va a ejecutar un comando, pero primero pregunta qué es lo que va a ejecutar y sobre qué archivos pues se va a hacer la ejecución y qué es lo que va a tocar. Y de ahí para abajo, entonces miren que siempre se le da un contexto de qué es lo que tiene que leer primero. Todo esto está en el computador, esto no está en el contexto de la IA, está en el contexto del spec. Entonces él lo que va a ir siempre es como yendo del punto A al B, del B al C, del C al A, siempre como transportándose de acuerdo a estos flujos que uno le va definiendo. Entonces esto se trata más que todo de definir flujos para que él mismo vaya interpretando cómo debe hacer los desarrollos. Listo. Y así mismo están construidos los agentes. Se preguntarán por qué hay agentes y roles. Pues bueno, el agente tiene como tal construido cómo debe configurarse, qué es lo que debe leer siempre primero, qué es lo que debe generar como output y cuáles son sus reglas. En el rol también podemos ponerle parte de lo que tiene como configuración. Sin embargo, aquí le podemos poner como cuál es su misión, también parte de los outputs, reglas y por ejemplo un technical agent mapping, ¿sí? Ahí podemos nosotros, pues muchos lo juntan y en uno mismo manejan el rol con el agente. Yo generalmente lo separo, ¿sí? Pero pues cada uno puede ir revisando también cómo estructurar esto. Y hay algo importante, ¿sí? Para que podamos avanzar, y es el tema de la orquestación. Entonces, el orquestador es el que es como el director de la obra, ¿sí? Él está ahí, sabe quién debe entrar, quién debe salir, en qué momentos, qué luces se deben poner, qué luces no, ¿cierto? Entonces está ahí detrás del telón manejando todos los cables, o como el titeretero, está ahí manejando todas las marionetas, ¿sí? Pero pues él como tal nunca ejecuta nada, él solamente llama o delega, ¿sí? Entonces esto pues está creado con una capa de orquestación que permite pues como tal ejecutar un workflow, que el workflow es el siguiente y es para el Spec Driven Development vamos a tener una forma en la que se entiende, que básicamente entender es saber cuál es el contexto de lo que estamos creando, por ejemplo este, AWS Learning Model, Technical Goals, Validation Philosophy, bueno, hay un montón de estructuras ahí. Luego, lo que debemos especificarle, entonces cada vez que ejecute un workflow, debe crear o actualizar un spec para saber si ya pasamos por ese spec y en la próxima vez que sigamos la ejecución, pues como tal, no vuelva a hacer una implementación. Entonces miren que aquí ya estamos evitando también que sobreescriba cosas o repita procesos. Y después de ahí hace una asignación y entonces dice, bueno, en este caso pues siempre vamos a ir para hacer la asignación de roles a la carpeta de roles y a la asignación de agentes en la carpeta de agentes. Entonces ahí pues ya sabemos cómo debemos hacer la designación de acuerdo al rol que se especifique que debemos ejecutar, que tenga aquí como tal en el spec. No cargo, ¿sí? Aquí, el que tenga definido en el spec, listo. De ahí, pues, ¿qué es lo que tiene que implementar? Verificar a quién le debe pasar o reportar, pues, como lo que hizo. Y esta es, por ejemplo, la secuencia del AWS Builder Sequence. Entonces, esta es una forma, yo sé que fue un poco rápido, pero es una forma en la que nosotros podemos simplemente venir y ejecutar un spec y pues él ya empieza a entrelazar diferentes contenidos, ¿sí? De esta manera, pues nosotros podemos lograr
como por dar un pasón por todo eso que vimos hoy, que es básicamente como esos 5 errores, pues de una vez tenerlos ya como manejados, que básicamente están relacionados con no definir claramente el problema, no tener una buena memoria, tener pues unos malos guardrails o no tener guardrails, y como tal hacer sobre ingeniería. Entonces, equipo, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Voy a leer un poco por acá las preguntas y avanzamos. Listo. Creo que hubo buena discusión. Listo. Perfecto. Tengo lámina con las preguntas. Pedro Torres, disculpa, ahí necesitabas algunas preguntas. Es que no tengo como un sistema para recolectar las preguntas. Si de pronto quieres dejar tu pregunta por allí, o si de pronto malinterpreté tu pregunta, pues también me dejas saber. ¿Hasta qué punto? Entonces por aquí Emilio García nos dice, ¿hasta qué punto la memoria usa la ventana del brain de la gente cuando se usa un knowledge graph para que la gente no divague? La llena si el ground truth es grande. Entonces aquí Emilio básicamente, ¿qué pasa? Por eso nosotros ejecutamos todo el proceso de compactar la memoria cada cierto número de prompts. ¿Por qué? Porque efectivamente pasa lo que tú dices. No sé si por ejemplo tenemos parte de la memoria en un Neo4j o cualquier tipo de implementación gráfica, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues la memoria se va a llenar porque va a tomar contexto de eso que tenemos ahí. Entonces parte importante de esto es ir limpiando esa memoria, compactándola, ¿sí? Con el mismo proceso que tiene Cloud Code o Open Code, pues cualquiera de los sistemas que usen o el sistema que sea que usen, y de ahí entonces llevarla a archivos dentro del mismo sistema como tal. No sé si eso responde a tu pregunta, que es básicamente mantenernos como en ese, como orientados hacia compactar el contexto. Me dejas saber si eso responde a tu pregunta, si no, pues lo revisamos. Todo esto que mencionas es lo que forma parte del harness. Sí, correcto, que es como ese cuadrito invisible donde nosotros vamos a meter todo el contexto y vamos a tener esos arneses ahí que nos van a permitir entonces a nosotros pues ya llegar a conceptos pues como más elaborados, que es como tener como todo un sistema invisible para que el contexto pues sí tenga una ejecución como limpia, ¿sí? Entonces todo esto que mencionamos hace parte justamente de la conformación del harness, ¿listo? Porque ahí es donde yo tengo los archivos, sé cuál es el contexto actual, cuál ha sido el contexto prolongado, pues el contexto a largo plazo. Entonces tengo todo ese montón de ítems que me permiten a mí pues ya conformar el harness. Esa parte es súper importante. Es la forma en la que se conforma el harness. Cuando mencionas eso de darle libertad para que sea autónomo y tome acciones, ¿cómo lo mencionas con esto de calentar el lead? ¿Esto solo se puede hacer con OpenClaw o Hermes? O si creo un agente con LangChain, también puedo darle las directrices para que el agente tenga autonomía. Entonces, pues básicamente OpenClaw por debajo pues tiene este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que podemos hacer es que cuando nosotros tenemos un sistema, ¿sí?, de creación de agentes o un sistema pues de agentes que puedan funcionar en background, pues sí, efectivamente, si yo le doy herramientas para que trabaje con autonomía, él lo va a poder hacer. Entonces, si es un agente que necesitamos que ejecute cierto número de tareas, entonces, por ejemplo, la consecución de leads, ¿cierto? Calentar un lead. Entonces, yo quiero que esté 24/7 ahí buscando leads. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo sé que va a hacer consultas a la API
es como si activáramos un servicio 24/7, ¿sí? Entonces él va a hacer consultas a la API, pero va a empezar a delegar. Entonces tenemos un equipo de agentes que básicamente va a traer los leads, pero entonces van a haber otros subagentes que van a empezar a procesar. ¿Qué pasa? Entonces, pues en la creación del agente, pues no necesariamente necesito un OpenClaw o un Hermes, porque pues yo en mi sistema lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Pues eso te va a consumir máquina y eso se va a quedar procesando ahí, porque él va a empezar a hacer delegación de tareas y va a tener esa autonomía para saber qué directrices debe ejecutar, si las ejecuta el agente orquestador, haciéndolo en una arquitectura de orquestación, o si tiene que hacer una delegación, ¿sí? Que por ejemplo en OpenClaw eso es lo que vemos. Yo puedo crear un agente y entonces le digo, este agente es el orquestador, entonces él va a estar allá diciéndole al frontend que haga esto, al diseñador que haga esto, ¿sí? En OpenClaw pues es un servicio que está activo 24/7, pero si el agente no está configurado para ejecutar tales acciones constantemente, pues es un agente al que tú le vas a escribir que te pida algo y te va a funcionar como un chatbot. Tú tienes que configurarlo de tal manera que pues él esté constantemente ejecutando acciones, porque si tú no tienes un plan, si tú no sabes qué es lo que quieres hacer dentro de tu sistema, nunca vas a lograr autonomía ni con OpenCloud, ni con LangChain, ni con ningún sistema, porque pues no, lo único que vas a hacer es, si, por ejemplo en el caso de los leads, ir por leads, traerlos y ya está, pero no tienes un proceso establecido, que eso es básicamente lo que hay que definir, ¿sí? Cuando mencionas de las herramientas, ¿te refieres a conectar el agente con MCPs o con CLIs? Sí, correcto. Todo lo que sean servicios externos al sistema que yo esté construyendo, todo eso son herramientas. Por ejemplo, un MCP de Figma, entonces que vaya a Figma y me traiga el diseño, sepa qué diseño ya está review, qué diseño no está review, ¿sí? Que con la CLI se pueda conectar a Vercel y me haga un despliegue, me corrija el despliegue si falló, ¿cierto? Que tenga la posibilidad de maniobrar con todo ese tipo de herramientas, enviar emails, todo lo que necesitemos. ¿Listo? A eso me refiero con herramientas. Todo lo que sea un punto de conexión externo a mi sistema. ¿Listo? Puedo poner las láminas de los otros dos errores. Yo les puedo enviar la presentación y si quieren les envío como un resumen de lo que hablamos el día de hoy, si les parece bien. Lo compartimos ahí por la comunidad. Listo. Eh, Emilio está bastante emocionado. Quizás esta pregunta está un poco fuera de los guardrails, pero el tener datos anonimizados para que la gente en su etapa de inferencia en la nube no haga un leaking de información valiosa o que por compliance no deba filtrarse como datos personales. Es un guardrail. Sí, o sea, todo lo que nosotros podamos establecer como límites a la gente es válido. Entonces, a ver si entendí bien tu pregunta. Si estás por ahí, Emilio, y quieres prender el micrófono, también válido. Que de pronto, o sea, lo que yo entiendo de la pregunta me dice si está bien enfocado, si no, pues lo corregimos. Pero entonces es básicamente, por ahí está Emilio, listo. Si quieres activar el micrófono. Hola Norvik, buenas noches. Muchísimas gracias por la charla, excelente. Mi pregunta iba relacionada a que hay estos métodos de anonimización de la data. ¿Eso también es considerado como un guardrail? Pero para el agente o para tu sistema, porque pues hay dos cosas. Para Una el es tu sistema, en sistema en la realidad, nube. para el sistema, correcto, porque igual la gente va a hacer su etapa de inferencia en la nube y claro, hay cosas que no deberían salir a ese punto de inferencia y ahí hay una capa intermedia de anonimización. No soy experto, he leído sobre eso y quiero ocuparlo, pero claro, en mi cabeza estaba si eso es también un guardrail, como lo habías mencionado tú. Pues eso lo puedes ver como un guardrail para tu modelo de negocio, para tu lógica o tu business logic, ¿sí? Que es Ujú. básicamente tú del lado de la nube, pues ya me dijiste, anonimizaste los datos, solamente se sabe interpretar desde el backend o desde el S2 que tengas allá montado o es el servicio que sea, él sabe Ujú. interpretar esos datos. La IA si trae esos datos, pues
pues mal hecho que traiga datos que no debe consultar, pues ya ahí hay un error, ¿cierto? Así sea que esté anonimizado o no, pues porque ya lo trajo a otro sistema y dentro de ese sistema pues yo ya lo metí como en otra caja y yo puedo empezar a procesar hasta que con el chiste, ¿cierto? Hasta que descifre qué información hay ahí, pues porque de alguna manera voy a lograr tener datos, ¿sí? Y pues la IA puede procesar más rápido, pues si llegásemos a IA y quantum computing, y pues ahí ya estamos perdidos. Entonces pues la idea es que sí o sí definamos cuál es el alcance, así sea que el dato esté anonimizado o no, pues que sepamos hasta dónde debe llegar el agente, porque pues va a empezar a sacar datos de un sistema a otro que en ese otro sistema pues no deberíamos tener ese tipo de datos. Ese es como el deber ser. No sé si eso responde tu pregunta. Clarísimo, muchísimas gracias, Norbik. Ok, listo, Emilio. Por aquí Javier dice, no sé si nos dé para leer como todas las preguntas, ya todos me dicen pues cómo están de tiempo. Listo, pero pues por aquí voy con Javier. ¿Cómo mitigar la sobreingeniería de parte del usuario? En ocasiones su curiosidad, ese es el peor, los lleva, los lleva a investigar más de la cuenta y desean que se implementen muchas cosas. Al final la solución suele ser más simple, pero hay ocasiones en que pueden quedar inconformes y desean que se agreguen cosas a veces innecesarias. Entonces, pues la verdad yo ahí me remitiría directamente al framework que les comenté de estas 4 preguntas. Y es básicamente, se las tengo por acá, se las envío. O bueno, yo se las comparto, pero entonces es saber qué problema específico resuelve este agente, porque entonces yo, yo como empresa o como alguien que presta un servicio, no sé, para crear agentes, digamos es un agente para una peluquería, pues en una peluquería la persona va a querer 1.000.000 de cosas. Entonces primero hay que pensar en cuál es el presupuesto, pues qué es lo que puedo lograr con lo que tiene. O si en definitiva pues la propuesta la hago yo, pues decirle, mire, cuesta tanto, ¿cierto? Y pues de ahí ya partir para saber qué podemos hacer. Pero entonces sería enfocarnos en qué problema específico resuelve ese agente. No por ejemplo, que empiecen a divagar, entonces que la gente tenga A, B, C y D, no, ¿sí? Sino que cuál es el problema específico. Usted necesita resolver la gestión de citas, listo, entonces ese es el problema específico, de ahí no nos podemos salir. Gestionar las citas, ¿qué conlleva? Entonces tener un calendario, después de tener el calendario, tener un WhatsApp, una línea para comunicar a los usuarios, ¿sí? Y ya, digamos, eso es lo que necesita. Ah, listo, entonces el problema se resuelve con el agente que se comunica con el calendario y el WhatsApp. Eso es lo que necesitas, ¿sí? Entonces ese es parte importante de lo que hay que ver, y es que el problema pues tiene que ser específico. Debemos saber que hay algo específico a resolver. Si hay 10 cosas, entonces hay que mirar si es que necesitan 10 agentes o un grupo de agentes o como tal un grupo de trabajo, una fuerza de trabajo agéntica, ¿sí? Eso también habría que definirlo. Luego entonces lo que les mencionaba, ¿cómo es que el agente está funcionando bien? ¿Cómo sé yo que ese agente funciona? Pues porque cumple A, B, C y D. Entonces tengo un segment de pruebas de tal manera que el agente cuando vaya al calendario traiga el dato, trae el dato que es y tiene un celular, entonces me envía un mensaje al WhatsApp o al celular de la persona y ya está, entonces cumple con el objetivo, es claro. Entonces mire que ahí no tuve ni que decirle si quería que hiciera el mensaje por voz o que no lo hiciera por voz, que si quería que el mensaje también fuese para preguntar cómo está. No, la idea es que le recuerde la cita y se la envía al WhatsApp y ya está. Entonces siempre siendo muy específicos, ¿sí? Y también entonces ahí tendríamos el otro punto que les mencionaba, cuando el agente debe decir no puedo y escalar a un humano. Entonces ahí es importante de que pues nosotros le definamos en qué punto debe comunicarnos. Entonces fue a la base de datos del calendario, trajo el usuario y no tiene WhatsApp, entonces que nos pregunte qué debo hacer, ¿sí? No que se invente un número o que vaya a otra base de datos y haga un data populing intentando adivinar cuál es el dato, no, pues que no vaya a hacer eso, ¿sí? Entonces la idea es que esa parte de la sobreingeniería la logremos mitigar como con esas preguntas, siempre logrando que sea específico, con esa o con las que quieran, pero que
que puedan lograr que sea específico, no que empecemos a redundar entonces en que si el sistema debe ser React o C Sharp, ¿sí? Perdón, Python o C Sharp, sino que de verdad pongamos en una lista lo que es relevante y lo que es irrelevante, ¿sí? Lo que sea irrelevante lo descartamos de una vez, y lo que es totalmente, perdón, lo que es reversible y lo que es irreversible, qué pena. Entonces, si hay algo que es totalmente irreversible, como un modelo de datos que de verdad, pues ya más adelante no se puede cambiar, pues es algo en lo que debemos pensar desde el inicio y debe estar bien estructurado para que no tengamos que hacer como ese proceso de sobreingeniería, ¿sí? O definir la tecnología, ¿cierto? Entonces, pues si todavía no tenemos usuarios y pues para qué me voy a poner a hacer un aplicativo web si tengo que esperar 15 días que me aprueben, subir creativos, una cosa y la otra en Apple, en Google, mientras que una página web en cuestión de 35 minutos está arriba, probada, y pues ya puedes testear lo que quieres testear, ¿cierto? Entonces, cierto, siempre buscando la forma de investigar para que el usuario pues como tal o sea, se le resuelva su necesidad, no decir que se adapte, sino que se resuelva su necesidad y ya luego sí ir haciendo un upgrade. Igual eso te sirve para hacer upsales y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues que dentro de tu proceso de venta también debe estar establecido. Pues no le puedes dar todo el juguete de una vez, sino que le vas dando paso a paso para que también hagas upsell y otro tipo de cosas. Pero bueno, me fui un poco del tópico. Espero, Javier, que te haya ahí respondido. Tener acceso al repo. Sí, yo les puedo compartir un repositorio, listo. Los MDs de agentes y specs son agnósticos con respecto al agente de código, cursor, anti-gravity, cloud code, que se vaya a usar. Sí, un archivo MD es básicamente un archivo formateable, ¿sí? Entonces yo puedo poner títulos, subtítulos, tablas. Eso es básicamente lo único que indica que es el MD, ¿cierto? Que es un archivo que yo puedo formatear. Es diferente a un TXT, que en un TXT pues yo no puedo generar tablas, formatos y eso. Sí lo puedo hacer, un poco complejo, pero el MD es más versátil en ese sentido y lo puedes usar en cualquier plataforma, Cursor, Anti-Gravity, Cloud, donde sea. Listo. Ah, Julio César, tengo el repo, quiero comparar tus specs con los míos. Sí, claro, yo se los comparto, esta noche se los dejo ahí en el grupo, listo, para que lo puedan trabajar. Yo también quiero el repo, es para un amigo. Listo, no hay problema. Bueno, chicos. Bueno, ya por aquí está Julio César, yo creo que ya llegamos. Para ti de manera personal, ¿cuál es la diferencia entre bytecoding y un AI engineer? Quiero contrastar conceptos. No, pues es que bytecoding es no hacer todo esto y empezar a definir, a ir a un montón de áreas que la IA va a empezar a consultar información y para nosotros va a parecer certera, pero en realidad vamos a terminar con una amalgama de cosas que en definitiva pues no va a solucionar el requerimiento que tenemos. Entonces, pues ahí es donde radica la diferencia entre hacer bytecoding y que haya un AI engineer como tal definiendo unos specs, sea de esta manera o de una manera pues mucho más estructurada, ¿sí? Donde haya un paso a paso, ¿sí? Los sistemas son de paso a paso, es como cuando uno va a coger un problema. Hay un problema grande, voy al problema más pequeño y empiezo a resolver del pequeño al grande y así termino de resolver el conjunto de problemas. Pero esto no es de, quiero un dashboard para las métricas de Q3 y yo no le dije ni qué métricas quería, ni qué colores, ni la tipografía, ni cuál era la empresa, nada de eso, sino que yo lo que hice fue hacer un bytecoding, ¿sí? Para mí esa es la diferencia, ser riguroso en el paso a paso y no serlo, ¿sí? Para mí es eso. ¿Tú como AI Engineer estudiarías una tecnología específica y un lenguaje de programación en particular o consideras que esa etapa ya quedó atrás y tu enfoque está en otro nivel? Completamente, o sea, ya está en ir al punto más básico que es entender cómo funcionan los sistemas, cómo se codifica, ¿sí? Entonces, saber, por ejemplo, cómo mapear datos, entonces, no sé, saber qué es un for, qué es sí, como todo este tipo de conceptos básicos, cuáles son los tipos de datos,
cosas de ese estilo que me permitan a mí entender que es que en todos los sistemas siempre vamos a tener strings, números, números de punto flotante, cadenas de caracteres, ¿cierto? Caracteres, ya había dicho strings, ¿cierto? Que vamos a tener como un conjunto de pasos replicables en cualquier sistema, a menos de que ya nos vayamos de pronto a algo más diferente como Solidity, Blockchain, donde también existen este tipo de datos, pero ya se vuelve un poco más complejo el manejo de ellos. Entonces, pues yo la verdad me diría es como back to the roots y literal con lo que son los conceptos generales de programación, ya entender qué es lo que hace la gente programando en C#, en Python, en cualquiera de estas tecnologías. Pues de mi lado, yo lo haría así, más que ir y enfocarme netamente a aprender C# y estar súper ávido en conocimientos de C#, cuando pues podría estar programando o haciendo microservicios al mismo tiempo en C#, en Java, en Python y un montón de tecnologías. Listo. Spec Driven Development. No tengo, voy a tomarle captura a eso. Y lo guardo por acá para tenerlo en cuenta en los recursos que les voy a compartir ahorita, listo, para que pues tengamos un poco de datos ahí sobre lo que es Spec Driven Development y un par de recursos a leer. ¿Cuál sería el roadmap? Bueno, gracias ahí, Emilio. Otra vez Emilio. Emilio García, veo que el reto es aprender de arquitectura para conectar bases de datos, agentes y herramientas para deployment. Sí, efectivamente es saber cómo conectarlas, ¿sí? Saber que un API es el punto esencial de conexión entre casi todos los sistemas, en que si yo hago una API en Java y otra en C#, se pueden conectar, y si tengo un agente que también se puede conectar a estas APIs con un MSP o con lo que sea que yo cree, pues también voy a poder extraer la información de lo que esté creado en Java, en C#, o si estamos en la nube, entonces la nube se va a poder conectar a través de la CLI de AWS, si estamos hablando de AWS, y poder ejecutar código, poder crear arquitecturas, sistemas. Entonces aquí se trata más de entender esto, ¿sí? De la parte de la arquitectura, qué tipo de herramientas hay, para qué sirven, tampoco es conocerlas todas, sino ir pues como a lo básico, saber que si quiero generar un explorador de archivos, entonces por ejemplo Python es muy bueno para eso, es fácil, lo hago en 5 líneas de código, hago un explorador de archivos y ya está. Si necesito procesar datos en batch, me voy para Python, cojo un pandas, bueno, etcétera, etcétera, y hago toda la manipulación de data que tenga, el output y listo. Si quiero hacer manejo de errores, si quiero hacer, no sé, un API que me pueda generar en paralelo diferentes procesos, un C#, cojo un Signaler, cojo un Kafka, me meto en C# o me voy para Java y creo diferentes colas, bueno, hago diferentes procesos que me permitan a mí entender, saber cómo manejar, por ejemplo, datos en paralelo. Entonces, se trata es más de eso, de conocer qué es lo que hay que ir a ejecutar, qué es lo que quiero hacer, cuál es el objetivo para saber con qué herramientas puedo trabajar. Pues yo lo vería más desde ese lado, Emilio, la verdad sí. Voy a subirles la grabación en YouTube y también la voy a compartir, listo. Entonces, ahí les voy informando. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Bueno, veo por aquí una última pregunta. Ahí, ¿crees que las APIs murieron con los MCP y CLI? Uf, para mí no, la verdad no. O sea, la verdad es que en este punto tenemos que construir es más para agentes. Y si hay personas aquí que siguen lo que Y Combinator dice o este tipo de agencias o personas que están como en la frontera tecnológica, este es el punto en el que debemos construir para agentes, pero construir para agentes no es solamente construir a través de MCPs y de CLIs, también hay APIs que deben estar creadas para los agentes, porque por ejemplo si yo tengo un software de validación de identidad, pues yo puedo crear un MCP para que se conecte directamente y pues sea como una conexión mucho más smooth, pero la API pues también me da otras ventajas y me permite también darle posibilidades de hacer lectura, escritura, actualización, ¿cierto? De datos que constantemente van a estar transándose y pues vamos a tener unos flujos distintos, ¿cierto? Entonces pues con un MCP, pues sí, de hecho no he hecho ese cálculo, cuál es la rapidez entre hacer como interacciones de datos entre un MCP y una API,
toca verificarlo, ¿sí? Pero pues eso para mí no muere, ¿sí? Eso sigue vivo, ya solamente que la API no está creada para que el desarrollador backend lea la documentación e integre, sino que va a estar creada para que la gente vea cómo se conecta, cómo actualiza datos, cómo crea datos, cómo elimina y pues ya los trae a otro sistema. Listo. Pues eso es todo, equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias a todos. Espero Mil que les haya gracias, Juan. gustado mucho. Estuvo buenísima. Gracias a todos. Ahí seguimos viéndonos por la comunidad en WhatsApp. Vienen muchas más sesiones con Juan. Entonces ahí ya quedamos con un par de deudas del repo, de la grabación y seguimos hablando ahí por WhatsApp. Mil gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias, Juan. Perfecto. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.